Buenas tardes, un miércoles más. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu hogar, muchísimas gracias por permitirnos compartir esto con vos. Y ¿sabés cuál es nuestra idea? Es ir tirando cosas, ir tirando temas, ir investigando, hablando con la gente que estudia sobre el tema, la gente que está más capacitada, la gente con la que podés contactar en nuestra provincia, la gente que tenés al alcance, para ir sacando dudas, para ir sabiendo a dónde concurrir cuando una patología te angustia, cuando tenés un familiar que está padeciendo. Y hoy nos vamos a abocar al tema del hígado, la patología hepática. Te vamos a hacer toda una descripción de parte de los profesionales del Hospital Pablo Soria sobre qué es la patología hepática, qué es la hepatitis, que son estas cosas que uno por ahí no tiene muy en claro. ¿Qué diferencia hay entre hepatitis y cirrosis? ¿Qué es la cirrosis? ¿Cuáles son los síntomas? Y también cómo pueden llegar a aparecer en tu vida, en la vida de un familiar. La palabra hepatitis significa inflamación de la célula hepática, que puede ser por muchas causas. Puede ser por grasa, puede ser por alcohol, puede ser por enfermedades autoinmunes y pueden ser por hepatitis por virus. Dentro de los virus más conocidos tenemos el virus de la hepatitis A, el hepatitis B, la hepatitis C, también está el D y E. Lo importante de esto es la prevención, porque para hepatitis A y B tenemos vacunas y para la hepatitis C, que no existe vacuna, tenemos un tratamiento curativo para arriba del 90% de efectividad. La hepatitis A se transmite por alimentos y agua contaminados con materia fecal que tiene virus. El contagio es vía oral, el ciclo es vía oral fecal, por lo tanto es fundamental la higiene en la manipulación de alimentos y agua y todas las personas que estén vacunados, aquellos que no han tenido hepatitis A. La hepatitis B se considera hoy una enfermedad de transmisión sexual. Tiene una vacuna que es preventiva, que son 3 dosis, que deben ser aplicadas las 3 dosis. La mayoría de los casos hoy se producen por relaciones sexuales sin protección, sin preservativo, por lo cual cualquier tipo de vía de relaciones sexuales deben tener preservativo para prevenir esta transmisión de hepatitis B. Y también otra importante es de la mamá al hijo en el canal del parto. Por eso es fundamental la detección en las embarazadas que se hace para saber si tiene hepatitis B, porque tienen que nacer por cesárea estos bebés. En la hepatitis C, la forma de transmisión más común es por sangre contaminada con virus, por eso es importante los factores de riesgo. Transfusiones antes del año 92, trasplantes de órganos, hemodializados, tatuajes, piercing, transfusiones también de plaquetas, tratamientos odontológicos de larga data, cirugía de larga data. ¿Por qué? Porque esto antes no se esterilizaba de la manera que se hace ahora, no había detección como se hace ahora estos test, por lo tanto es fundamental la detección oportuna, porque la B y la C pueden evolucionar a la forma crónica, que significa que perduren en el tiempo, y llevar a la cirrosis hepática y al cáncer de hígado. Es fundamental la detección oportuna, no es necesario tener una alteración de las enzimas hepáticas en el laboratorio para sospechar que tenemos una hepatitis. El hígado no da síntomas, no ataca, no patea, no duele. Por lo tanto, es fundamental cualquier persona alguna vez en la vida que se haga los test de hepatitis para saber si las tuvo, tratar y ver qué solución se puede dar, y si no las tuvo, para recibir las vacunas por lo menos de la A y la B. Bueno, uno de los factores de riesgo más importantes para que estas hepatitis evolucionen a la cronicidad y sean más agresivas, por ejemplo, es el alcohol. Y esto se ha demostrado en muchos estudios donde los pacientes que tenían el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B y además consumían alcohol, la enfermedad ha sido mucho más agresiva, se ha desarrollado en menos tiempos la cirrosis y por lo tanto con mayor riesgo para desarrollar el cáncer primario de hígado, que se llama hepatocarcinoma. Así que tengamos conciencia que el alcohol no colabora para la evolución de estas enfermedades. Otro factor de riesgo para adquirir estas enfermedades, bueno, son pacientes que han sido politransfundidos en la época donde no se hacían la detección sistemática en los bancos de sangre del virus de la hepatitis B o del virus de la hepatitis C. Así que todos aquellos nacidos antes de la década del 90, donde hay una ley nacional donde obliga a los bancos de sangre a hacer detección de estos virus, todas estas personas que han recibido transfusiones en la era previa pueden haber adquirido las enfermedades, la B o la C.
También otras causas de transfusión son los pacientes que han sido trasplantados en la época previa a esta detección también. Y también debemos pensar que en la actualidad se observa que estas enfermedades pueden aparecer en aquellos pacientes que permanecen muchos días internados, ¿no? Que no sabemos muy bien cuál es el mecanismo por el que se contagian, a pesar de que en las instituciones se toman las medidas necesarias, pero se ha observado un aumento de la incidencia de esta hepatitis, sobre todo la hepatitis C, en pacientes que han permanecido muchos días internados, ya sea en terapia intensiva o en las salas de clínica o cirugía. La utilización también en la realización de estudios endoscópicos sin las medidas pertinentes, por supuesto. Cuando uno toma todas las medidas de asepsia, estos son procedimientos absolutamente seguros. Pero bueno, tenemos que tener conciencia que debemos pedir que estas medidas sean tomadas, ¿no? Y como población, yo me pongo del otro lado del mostrador, me parece que uno debe exigir que todas las prácticas médicas sean realizadas con medidas de bioseguridad indicadas. Y para continuar, ¿cuáles serían los medios de transmisión de esta enfermedad? Porque la mirada siempre la enfocamos hacia la prevención. Entonces, conocer los medios por los cuales se puede contraer una hepatitis es un muy buen modo de conocer cuáles son las conductas que tenemos que cuidar. Fíjate que se hace mucho hincapié en esto, ¿no? De la responsabilidad de cada individuo a la hora de la prevención. Desde el año 90 que esto ya está legislado en cuanto a las transfusiones de sangre. Antes de eso hay muchas personas que han contraído hepatitis en una transfusión de sangre, en un lugar legal, en un lugar cuidado, pero no estaba legislado. Hoy es imposible que una transfusión de sangre te transmita una enfermedad como esta o como cualquier otra, porque está con tanto cuidado en cuanto a la legislación, en cuanto a cubrir qué gérmenes se pueden estar transmitiendo y a estudiar esa sangre que se va a transfundir, que el contagio es prácticamente imposible. Pero hay otros medios de contagio. Vamos a escuchar hablar del alcohol como un medio de borrarte de la responsabilidad de cuidarte, de los tatuajes, de los piercing, que se hacen por ahí en lugares que no son tan garantidos. Pero como siempre, la responsabilidad es de cada uno. Lo que uno hace con su cuerpo, solamente vos sos el dueño de la conducta que vas a asumir. Y también se contempla el tema del trasplante hepático. Vos sabés que el hígado es un órgano absolutamente imprescindible y cuando deja de funcionar te corta la posibilidad de vida. Entonces, cuando esto sucede, hay que hacer un trasplante. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en una lista de trasplantes? ¿Qué se necesita para poder acceder a un hígado de trasplante? ¿Y cómo funciona esto? Vamos al módulo. Bueno, el trasplante hepático es un tratamiento curativo que se necesita cuando existe una enfermedad que se llama cirrosis hepática descompensada. Eso significa que esa enfermedad que venía estable han aparecido complicaciones como ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, falla en el riñón, que se llama síndrome hepatorrenal, desorientación o alteración del estado de conciencia, que se llama encefalopatía. Puede haber habido una hemorragia varicial, que es el sangrado, la ruptura de unas venitas que se dilatan por donde nosotros habitualmente comemos, que se llama un tubo que se llama el esófago. En estos casos, lamentablemente, el tratamiento médico no es lo suficientemente abarcativo para poder curarles una enfermedad que viene descompensada y es necesario llegar al trasplante hepático. Es una oportunidad de vida. Para poder llegar se necesitan claramente donantes de órganos, si no, no se puede realizar este cambio de un hígado enfermo
por un hígado sano, y hay edades que se tienen que tener, que son límites, aproximadamente son 70 años, pero también depende de la calidad de vida de las personas. Hay personas jóvenes que no tienen una buena calidad de vida y personas cercanas a los 70 que tienen una excelente calidad de vida, por eso es muy importante realizar a lo largo de la vida una actividad física y una actividad saludable. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir y no llegar a este estadio? Es hacer detección oportuna de enfermedades hepáticas que llevan a la cirrosis hepática, como por ejemplo si sabemos que tenemos esteatosis hepática o grasa en el hígado, hacer el tratamiento adecuado para que esto salga, detección oportuna de enfermedades como enfermedades autoinmunes, cuando hay una alteración de las enzimas del hígado en un análisis de sangre, consultar en forma oportuna para estudiar y diagnosticar a tiempo enfermedades que tienen un tratamiento y una muy buena evolución. Saber que en hígado siempre hay algo para hacer, siempre tenemos tratamientos para cualquier tipo de enfermedad, que hay test de hepatitis virales, de hepatitis A, B y C, que la hepatitis A y B tienen vacunas, que la hepatitis C tiene cura, y si no las diagnosticamos a tiempo, la hepatitis B y C pueden llevar a la cirrosis hepática o al cáncer de hígado. Otra cosa importante para saber también que el cáncer de hígado, uno de los tratamientos curativos es el trasplante hepático, y también existen otros tratamientos previos que pueden ser la cirugía, la radiofrecuencia, la quimioembolización, que muchas veces se hace cuando un paciente ya está en lista de espera. El mensaje que yo quiero transmitir es esto: cuando alguien habla de cirrosis hepática no es una condena de muerte, hay un montón de cosas para hacer, y cuando uno habla de una oportunidad de trasplante hepático, saber que es una oportunidad de vida, que claramente es una cirugía de alta complejidad que se realiza en centros de primer nivel en Buenos Aires por lo general. Tenemos centros en otros lugares como Córdoba, hay uno nuevo en Tucumán, en Formosa, pero sabemos que es una cirugía larga, pero que da una oportunidad de vida. Así que a todos aquellos que tengan alguna duda, consulten en forma preventiva, en forma oportuna, a un médico especialista en hígado. No quiero dejar de insistir con respecto al tema del consumo de alcohol. El alcohol es una sustancia que es tóxica para nuestro hígado y es capaz de provocar más de 200 enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha pedido y está tomando medida y conocimiento de que el consumo de alcohol en el mundo ha aumentado mucho en la población juvenil sobre todo, y provocando serias complicaciones, no solo a largo plazo, sino a corto plazo. Si uno piensa en el alcohol y en los jóvenes que consumen, aunque sea los fines de semana de manera muy importante, y luego manejan, tienen accidentes automovilísticos, terminan internados en terapia intensiva por politraumatismo o traumatismo cráneoencefálico. Si pensamos todo lo que significa eso para el Estado también, de costo en salud, uno debería empezar a reflexionar, y me parece que esto tenemos que discutirlo en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden de lo que los papás hacen. Entonces debemos empezar a tomar conciencia que el alcohol es perjudicial para la salud, y que todos debemos tomar conciencia además de que no debemos permitir que nuestros hijos manejen embriagados o con mayor cantidad de alcohol de la permitida. Yo, por supuesto, que me encantaría que saliera la ley de tolerancia cero. A mí me parece que esta es una apuesta muy importante y tiene que ser una medida que esté aceptada por la población. Pero para que la población la acepte, debe conocer que el alcohol provoca muchas enfermedades, enfermedades sociales, enfermedades médicas. La cirrosis hepática es una causa muy importante de muerte. El alcoholismo o la muerte por alcohol está dentro de las 5 primeras causas en el mundo que producen mortalidad. Y si uno ve el rango etario de las personas, están entre los 30 y los 40 años, que son la edad más productiva de las personas. Entonces realmente me parece que tenemos que comenzar a hablar de lo que significa el alcohol. En esta provincia es una provincia donde el consumo de alcohol está muy vinculado a lo social, a lo festivo, pero tenemos que encontrar otras maneras de divertirnos, ¿no? De festejar diferentes situaciones que tienen que ver por ahí con la cultura, pero el alcohol no nos va a ayudar en el futuro y en el futuro de nuestros hijos sobre todo, ¿no? Fundación Sayani es una fundación que se ha creado acá en Jujuy,
que su objeto es la atención integral de personas con enfermedades hepáticas, trasplantados hepáticos. También nos dedicamos a la contención de su familia, del ambiente, capacitación al equipo de salud y al entorno. Las acciones básicas de Sayani están dedicadas hacia la promoción y prevención de enfermedades. También tenemos consultores de atención especialistas en hepatología en adultos y en niños. Un grupo de psicólogos que trabajan en forma permanente con talleres tanto de la parte cognitiva, talleres de integración, como un acompañamiento permanente de estas enfermedades que muchas veces son crónicas y cuestan a veces la aceptación y el convivir con ellas. Tenemos un grupo también de referentes licenciadas en nutrición. Ahora estamos incorporando kinesiólogos también para tratar algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que se ve mucho en los pacientes con enfermedades crónicas como la cirrosis hepática. Hacemos capacitaciones al equipo de salud tanto en la provincia como fuera de la provincia, como también en el exterior. Contamos hoy con el único equipo en el noroeste argentino que es el FibroScan, que mide el grado de daño hepático y reemplaza en muchos casos a la biopsia hepática. La verdad que Sayani lo que busca es un trabajo en equipo, un trabajo integral. Hay actividades de zumba que se hacen los días jueves a la tarde, fomentando la actividad física saludable. Y hay un grupo particularmente que es el grupo de los trasplantados que trabajan fundamentalmente en esto que es la promoción de las enfermedades y van a participar en los Juegos Nacionales de Trasplante en Salta. Por todo ello es que Sayani los invita a participar, a formar parte de nuestra fundación, a ayudarnos. Tenemos socios que aportan en forma mensual para poder realizar todas estas actividades. Así que las puertas de Sayani están abiertas y los invitamos a que nos llamen al 423-7635 o a todas las redes sociales que tiene Sayani, donde habitualmente y todos los días se sube información para poder hacer acciones de prevención y promoción. ¿Y vos escuchaste hablar de la Fundación Sayani? Quizás hayas escuchado, quizás tengas algún dato. La doctora Gallardo nos va a dar un informe completísimo de qué se trata la Fundación Sayani, porque por ahí te suena, es una fundación que trabaja con patologías hepáticas. La doctora nos va a dar un amplio espectro de quiénes trabajan en la fundación, de qué se trata, cómo lo hacen. Y dos miembros más de la Fundación Sayani. Una nutricionista que nos va a dar el informe de cómo tiene que ser la alimentación de una persona que tiene un problema hepático, que en general son casos graves, cómo ir previniendo este tipo de patologías y cómo desde la nutrición colaborar en su recuperación, dejar que este paciente esté cada vez más apto, más saludable para recibir un hígado de trasplante. También nos va a hablar una kinesióloga de la fundación acerca de cómo tiene que ser el acompañamiento. Vos sabés que la destreza física, la aptitud física, el desarrollo muscular tienen mucho que ver con tu bienestar en general. Entonces, la fundación es como que atiende a la persona con una dificultad en el hígado desde todos los ángulos. Vamos al informe. La nutrición en la hepatitis o en las enfermedades hepáticas tiene un rol fundamental. Si bien no hay una dieta específica para la hepatitis, antiguamente se usaban estas dietas que tenían que comer todos los alimentos blancos y el paciente tenía que hacer reposo, por ejemplo, en la hepatitis A. Eso ya no está en uso. Sabemos que no hay ningún alimento que le haga mal al hígado. El hígado no duele, no ataca, no patea y por lo tanto el alimento no genera ningún daño. Sí, la nutrición tiene un rol fundamental en el avance de la enfermedad, incluso ya cuando el paciente puede ser que esté descompensado, en el sentido de que ya tenga su cirrosis con sangrado, con ascitis. ¿Sí? Son pacientes que tienen un gasto metabólico muy elevado y tienen mucho riesgo de malnutrición por diferentes causas. La nutrición tiene un rol fundamental, incluso la malnutrición es un factor predictivo independiente de mortalidad del paciente. En ese punto, cuando el paciente se encuentra en ese estadio, es muy importante
cubrir todos los requerimientos nutricionales, sobre todo los requerimientos proteicos. Es un paciente que tiene un catabolismo muy aumentado. Digamos que 10 horas de ayuno para un paciente con una cirrosis equivalen a 72 horas de ayuno para una persona sin el diagnóstico de cirrosis. Eso es muy importante cubrir en el paciente, fomentar la actividad física también. Los pacientes pueden tener, el 60% de los pacientes con cirrosis, diagnóstico de sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular y de la funcionalidad de ese músculo, que también se convierte en un factor de riesgo para la mala calidad de vida del paciente, incluso hasta la muerte. O sea, la nutrición en ese sentido trabaja para la prevención y para la recuperación de eso de la sarcopenia junto con la actividad física. Después hay pacientes que tienen diagnóstico de cirrosis donde no tienen ninguna intolerancia. El paciente tiene que tener una alimentación variada, completa, suficiente, y solamente se hacen restricciones excepto que el paciente tenga algún síntoma digestivo. Si el paciente tiene, no sé, náuseas, o si tiene anorexia, o si tiene saciedad precoz, ahí recién se hace una restricción de la dieta. Si no, la dieta es absolutamente completa, variada y acorde a la tolerancia del paciente. Lo que sí no se hace es claramente indicar el alcohol. Las consultas nutricionales son fundamentales porque la nutrición es parte de este tratamiento en el paciente. Y si bien muchas veces uno dice, bueno, puedo comer de todo, pero también hay que asegurarse de cubrir requerimientos. Y eso lo hacemos con el profesional de la salud, que es el encargado de llevar adelante la nutrición del paciente. Lo que sí también hay que recordar que la nutrición es una forma, la alimentación es el momento para compartir, que hay que adaptarla a los gustos del paciente, pero siempre hay que contemplar el requerimiento de cada uno. Esto es individual, no es que hay una dieta para todos. Bueno, la actividad física en la enfermedad hepática tiene una importancia que es fundamental y hoy es uno de los pilares del tratamiento. La sarcopenia, que es generada por la enfermedad hepática, que es la falta de fuerza muscular, se trata a través de la actividad física y siempre tiene que ser un kinesiólogo el único que pueda controlar al paciente, porque es el único especialista dentro de los trabajadores de la salud que está preparado y está formado para poder guiar al paciente y controlarlo durante la actividad. Además de todos los beneficios que ya sabemos que tiene la actividad física en nuestro cuerpo, especialmente en el paciente que tiene una enfermedad hepática, va a ayudar a reducir la posibilidad de que el paciente sufra una encefalopatía y además que al disminuir la presión portal, que es la presión que se maneja dentro del hígado especialmente, del circuito sanguíneo, al disminuirla va a disminuir las varices y el sangrado por varices esofágicas. La importancia de que el paciente se acerque a un profesional que esté preparado es fundamental para que su calidad de vida aumente, para que esté mejor, para que tenga menos riesgo de discapacidad y que disminuya el riesgo de mortalidad en los pacientes que están esperando un trasplante, y en el paciente que ya obtuvo el trasplante disminuya el tiempo dentro de la terapia intensiva y a la vez va a disminuir el riesgo de infecciones y un buen que llegue al alta rápidamente para volver a reinsertarse en su familia y en su actividad social. Un informe muy completo, un informe que va a poder meterse en las charlas de la familia, te va a mover a cambiar ideas, a intercambiar conceptos, y así vamos creciendo y así nos vamos haciendo cargo, ¿no? Haciendo cargo de que esta vida, de que este cuerpo y que esta salud que tenemos tiene que ver con la responsabilidad que asumimos. Qué bueno saber que en Jujuy está la Fundación Sayani, están estos profesionales con este altísimo nivel de compromiso, de profesionalismo y de formación. Esto realmente es tranquilizador. Y mira, yo ante todo te voy a agradecer que nos hayas dejado entrar en tu casa.
te voy a agradecer que hayas participado de esto, porque en esto el equipo somos todos, somos ustedes y nosotros. Y muchísimas gracias por dejarme entrar, muchísimas gracias por este momentito. Y no me voy a despedir de un modo especial. Me voy a despedir con el testimonio de Sergio. Te pido por favor que seas muy atento, que lo escuches con los oídos y que lo escuches con el corazón. Sergio es una persona más, un jujeño como cualquiera, que quizás te lo cruzas en la calle. Sergio tiene una experiencia que vivió él en carne propia. Y esto va mucho más allá de lo profesional, esto va mucho más allá de los libros. Él lo vivió, él transitó este camino de la destrucción del hígado y del trasplante. La mirada y el corazón de él te van a hablar. Hasta el miércoles. Hola, quiero contarle, yo soy un trasplantado hepático. Un trasplantado hepático es aquella persona que llegó a esa situación. En el caso mío me declararon cirrosis crónica por la ingesta de bebida alcohólica. No fue una ingesta de bebida alcohólica de un día, sino que fue una ingesta de bebida alcohólica desde joven. Por eso este mensaje es para todas aquellas personas que son jóvenes, que tengan cuidado con la bebida alcohólica. La bebida alcohólica uno la empieza probando con gaseosa, la empieza probando de distintas formas y cuando uno menos se da cuenta, esa bebida lo atrapó a uno y lo convierte en un enfermo. Yo llegué a este trasplante un día que fui a visitar a un médico por una mancha que tenía en mi cuerpo, me hace hacer un análisis clínico y me descubre que tengo cirrosis crónica. La única solución que tenía era un trasplante médico, un trasplante de órgano. Tenía que cambiar el hígado que tenía por otro si quería continuar viviendo. Gracias a Dios que hay personas que toman decisiones de donar órganos y uno de esos órganos lo recibí yo. Cambió mi vida, cambió mi forma de ver las cosas. Empecé a valorar lo que es realmente vivir. Antes no había actividad física, antes era todo un desgaste tremendo de cosas que no producían nada en mi vida, al contrario, me arruinaban. En cambio ahora es otra vida. Por eso yo pido, especialmente a la juventud, que haga conciencia de esto, que no lleguen a esta situación de que el día de mañana, por haber probado un vaso de alcohol, un vaso de cerveza, un vaso de lo que sea, tengan que estar esperando algún día que alguien done un órgano para continuar viviendo, cuando podríamos haber evitado eso. Y a todas aquellas personas que alguna vez decidieron donar órganos de algún familiar o que se anotaron para ellos mismos donar órganos, yo les doy las gracias. Les doy las gracias porque tal vez no tienen la magnitud de lo que están haciendo, pero le están dando una oportunidad de vida a otra persona. A otra persona como en el caso mío, que gracias a Dios voy a poder cumplir sueños que tenía en mi mente y bueno, yo les deseo que se cuiden, cuídense mucho. Gracias.